de Chile vía... Bien, señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a recibir un cafecito Santo Domingo que nos trae nuestra compañera Carla. Y con ese cafecito en mano vamos a darle la bienvenida a nuestros primeros invitados del día. Gracias, Carla. Gracias, mi amor. Recibimos al señor Guillermo Kutushian, economista de la Universidad de Buenos Aires y magíster en estudios internacionales de la Universidad Torcuato Di Tel, y el señor Alfredo Kramars, coordinador de un curso que estará teniendo lugar en nuestro país a partir de mañana con la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores y su escuela diplomática, así como el Ministerio de Energía y Minas. Bienvenidos ambos. Un placer tenerlos con nosotros. Y cuéntenos, el tema de este evento es la diplomacia energética y la energía como un asunto de Estado. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio, la invitación para poder hablar. Yo por lo menos fui contratado por el Ministerio de Minas y Energía para brindar este curso que lo que busca es dar una cierta idea a los diplomáticos y algunos otros funcionarios del gobierno de República Dominicana de la interrelación que debe haber en este mundo tan cambiante entre relaciones internacionales y energía. Ustedes saben que estamos atravesando una etapa con distintas transiciones en el sistema internacional. Algunos hablan hasta de un cambio en el orden internacional, producto de la guerra que se está produciendo en Europa, que ya lleva más de un año. También el ascenso de China ha producido muchas tensiones entre, digamos, distintos bloques, como China por un lado y los Estados Unidos por el otro. Y la energía es parte de ese cambio. La energía también está en transición, el sector energético está en transición, una transición que yo creo que puede llevar casi todo el siglo XXI, en donde el modelo y el patrón de consumo del siglo XX, muy descansado muy en el consumo de hidrocarburos, petróleo, gas, carbón, debe necesariamente cambiar hacia una matriz de consumo con energía más limpia. Y eso va a tener un cambio en el orden internacional, eso va a tener un cambio en las alianzas internacionales y también algún cambio seguramente en las potencias energéticas y políticas de futuro. Y un poco lo que buscamos en el curso es que, por lo menos con este primer enfoque de una charla que yo voy a dar a partir de mañana, los cursantes tengan una idea un poco más acabada de cuál es el mundo energético del siglo XXI, y en base a eso, con otros bloques del curso que luego Alfredo va a contar, ver cómo se puede insertar nuestra región y República Dominicana en particular. Guillermo, a propósito que menciona lo del conflicto ruso-ucraniano y que ha impactado tanto a nivel mundial, pero particularmente a Europa. Europa durante un tiempo, buscando esa transformación, comenzó a desarrollar una política de energía limpia. De hecho, creo que pagaban al doble el kilo para que la gente se inclinara a producirla. Se tiene un balance porque ahora cuando vimos la crisis, Europa se vio como atrapado entre las patas de los caballos para poder generar energía que le sustituyera lo que había dejado de recibir de Rusia. ¿Cuál es el balance que logró Europa con ese esfuerzo? Es muy interesante la pregunta, porque es cierto lo que usted dice. Europa ha realizado un esfuerzo notable por reducir su dependencia energética, que tradicionalmente siempre fue de Rusia, incluso, le digo más, desde la Unión Soviética. Antes de la caída de la Unión Soviética, ya Europa dependía fuertemente su consumo energético en este caso, gas y petróleo ruso. Ha hecho cosas para tratar de reducir esa dependencia, como todo lo que tiene que ver con tecnología y energía limpia, que en Europa yo diría que es el continente pionero desde la década del 70, el desarrollo de la energía nuclear, pero eso no le dio solamente la mitad del consumo energético. La otra mitad siguieron siendo, hasta la actualidad diría yo, hidrocarburos importados. Lo que ha cambiado la guerra fue que hoy los europeos ya están cada vez más dejando de utilizar esos hidrocarburos provenientes de Rusia y los están reemplazando por otros hidrocarburos, por lo menos en este corto plazo. Lo que buscan los europeos con distintos planes, como por ejemplo el Repower European Union, que es uno que han lanzado en 2021, es seguir incrementando su soberanía energética, es decir, sus niveles de producción energética local, para ir saliendo incluso de esos hidrocarburos importados que, como le decía antes, en este corto plazo, desde el año 2021-2022 hacia acá, lo que han cambiado fue dejar de utilizar los rusos y empezar a comenzar otros. Entre ellos,
algo que parecía muy raro en la política energética internacional de años pasados, hidrocarburos provenientes de los Estados Unidos, que hoy Estados Unidos es un exportador global de energía cuando tradicionalmente hasta la revolución del shale ha sido importador. Económico, ¿qué impacto implica eso para Europa como para procurar un mayor gasto energético al comprarle a Estados Unidos y además adquirir esa soberanía, esa independencia en materia energética? Por supuesto, claro, los números en ese sentido habría que hacer un análisis un poco más profundo todavía, estamos un poco recientes por este cambio que se está produciendo en las fuentes de energía que Europa consume, pero ya se empieza a ver que, por ejemplo, doy un ejemplo muy paradigmático, la principal economía europea, la economía alemana, ya empieza a tener valores de electricidad prácticamente del doble con relación al año 2021. Es decir, el cambio de gas ruso barato por gas americano llegado vía GNL o gas del Medio Oriente o del norte de África, llegado vía GNL, GNL es gas natural licuado, ese gas que uno regasifica, licúa mejor dicho, lo coloca en un buque y entonces uno de Estados Unidos puede colocar gas en Europa o en Sudamérica o en cualquier otra parte del mundo, tiene un costo más alto y eso tiene que impactar en la factura eléctrica. El gas ruso fue sustituido por el gas norteamericano. Por lo tanto, hay que esperar que sea transitoria la medida, por lo menos mientras se mantenga el conflicto. Los europeos buscan que sea transitoria porque, como le conté antes, tienen algunos planes en donde buscan todavía más incrementar sus fuentes de energía limpia, que es básicamente la energía doméstica de la Unión Europea per se, la energía renovable. Si usted se va a Europa, si toma un tren o si incluso vuela sobre Europa, va a ver lleno de molinos eólicos y de paneles solares por todos lados. Pero eso solo no alcanza. Entonces, Creo que a mí que España estaba trabajando o intentando aplicar parte de energía con hidrógeno. por supuesto, el hidrógeno es otro de los vectores energéticos que se está desarrollando a nivel acelerado, a nivel mundial. Europa tiene una gran necesidad de utilizar hidrógeno porque es muy importante en la industria, no tanto en el consumo residencial, obviamente, o en el consumo del sector como el transporte, aunque tiene una relevancia el transporte con hidrógeno, tanto la parte de ferroviaria como de carga, pero es muy importante en el sector industrial y los europeos lo están incorporando. Pero también es cierto de que la producción de hidrógeno a nivel global en el resto del mundo recién está arrancando y América Latina y el Caribe allí tiene algo importante que aportar. Ya tenemos muchos países en nuestra región con planes y estrategias nacionales de producción de hidrógeno, Panamá, Colombia, Chile, algo Argentina, Brasil. Creo que Brasil tiene. Sí, Brasil también tiene algo, también Argentina está lanzando su estrategia. Entonces, ahí América Latina tiene una ventaja comparativa. Y también, si me permiten decirlo, y una de las cosas que vamos a hablar en el curso, América Latina también tiene una ventaja comparativa desde el punto de vista de las energías renovables, porque nuestra región es una de las regiones más limpias en el mundo. Tenemos una matriz que en la parte eléctrica, más del 60% de la electricidad de la región como un todo está generada con energía limpia. Entonces ahí también tenemos algo para... Pero ahí tiene mucha incidencia Esa energía limpia incluye la energía hidroeléctrica, ¿verdad? Sí, y él, me imagino lo que tiene principal agua, incidencia, sol, Brasil, Paraguay. viento. Si quitáramos a Brasil y Paraguay de esa fórmula, ¿seguiría siendo una proporción de energía limpia? ¿En qué? Bueno, habría que hacer el número, pero igualmente la región en general, con excepción de algunos países, casi todos los países tienen una proporción mayor de energía limpia en la generación de electricidad. Bueno, tal vez no sea el caso de República Dominicana, no es el caso de aquí Argentina, aquí- pero el resto sí. Aquí que ustedes van a dar esta conferencia, la matrícula energética es bastante diversificada. Aquí hay energía eólica, de sol, hay energía de gas. Fotovoltaica. Pero sigue siendo fotovoltaica. mayoritariamente basado en Sí, pero hidrocarburos. digo yo, hay una cierta diversidad y la pregunta es, en un país como este, que tiene, decía alguien que por el calor no nos preocupemos porque de eso es que vivimos, ¿qué tanto pudiera ese ser nuestro petróleo? Es decir, ¿qué tenemos que hacer para que esa fuente de la energía, como es el sol, como es el agua, pudieran ser los elementos centrales de nuestra producción energética? Sí. En el curso vamos a ver como 4 grandes bloques o módulos. El primero de ellos tiene que ver con geopolítica de la energía, donde van a haber cuestiones como las planteadas por Guillermo.
El segundo tiene que ver con Sistema Energético Nacional, que va a ser una especie de retrato, de fotografía del paisaje de la energía dominicana. Tercero, sobre energías renovables o transición energética. Y el cuarto, sobre modelos de cooperación o estudios de caso. Por lo tanto, en el tercer bloque van a estar presentes análisis, tanto de expertos locales como internacionales, sobre esas posibilidades de diversificación de la matriz y, sobre todo, digamos, una mirada sobre lo que serían los avances en renovables o en expansión renovable de Dominicana, ¿no? De República Dominicana. Por varios motivos, por digamos, la búsqueda de mayor independencia, soberanía energética y de seguridad, ¿no? Es decir, entonces, no solamente es una cuestión de voluntad de transformación en un sentido verde, de sostenibilidad, sino que también tiene que ver con la seguridad energética. ¿Cómo va a cambiar el rol de Venezuela en los próximos años a raíz de esta recomposición del mercado internacional? Bueno, es una pregunta muy interesante. Venezuela fue tradicionalmente uno de los principales productores de petróleo, eso no es ningún secreto. Pero obviamente en los últimos años lo que ha pasado en Venezuela ha hecho que la producción de crudo venezolano se haya desplomado a nivel global. Se está recuperando, pero está muy lejos de llegar a lo que supo llegar en algún momento, que se producía algo así como 3,5 millones de barriles de petróleo por día, ahora lo está más o menos aproximadamente entre 700 y 800.000. Es difícil saber cómo Venezuela va a reconvertir su economía energética de los hidrocarburos hacia energía más limpia. Evidentemente, seguramente el gobierno tendrá planes para hacerlo, pero también es bastante difícil, que es uno de los temas importantes, yo creo que en el curso se va a tocar en el módulo de transición energética que mencionaba Alfredo, porque en el mundo se habla mucho de una transición energética justa. ¿Qué significa justa? Que cuando uno haga el cambio tecnológico en el sector energético, los sectores de la economía de ese país no se queden detrás, es decir, que no haya sectores abandonados. Un país como Venezuela, cuya economía creo que más de un 90% depende de exportaciones del sector petrolero, hacer una reconversión de ese sector hacia otra fuente de energía es un impacto muy grande en su economía total general. Entonces, obviamente ellos deberán ir haciendo una transición, porque además Venezuela ha firmado el Acuerdo de París, el acuerdo climático por excelencia, que otros 195 países firmaron, tiene contribuciones nacionales determinadas que le obliga a reducir su huella de carbono, con lo cual tendrá que hacer un cambio, pero también tendrán que ver las autoridades venezolanas cómo hacen ese cambio y la velocidad de ese cambio, porque es innegable que su economía es altamente dependiente del sector petrolero. Venezuela se le atribuye tener las reservas petroleras más grandes del mundo. Exacto. Sin embargo, yo creo que tiene un retraso tecnológico también importante. Tiene que hacer grandes inversiones para lograr, digamos, esa renovación, aparte de las dificultades políticas que le han afectado. Pero contigo a Venezuela surge Guyana, que tiene una reserva de unos 10.000 millones de barriles y es apenas 700.000 personas que viven allí. ¿Pudiera ser una respuesta importante en ese mercado internacional? Para nosotros el caso incluso para el mismo República Dominicana, que tiene la oferta de ser hasta socia en una refinería, sobre todo de gas. Muy interesante. Uno de los temas que vamos a abordar en el curso son los modelos de cooperación, en términos bilaterales, ¿no? Entonces vamos a hacer hincapié en lo que fue o lo que significó el viaje o el encuentro con el presidente colombiano, con el homólogo colombiano, cuando se llegaron los acuerdos de carbón en el último trimestre de 2021, o lo que fue el viaje de la vicepresidenta Raquel Peña a Corea del Sur, todos los intentos de acuerdos en temas de distribución. Y otro de los puntos a trabajar... El gobierno firmó con el presidente allí con Guyana. Exactamente. Y el otro de los temas a trabajar es Guyana, es decir, lo que fue el acuerdo en materia de hidrocarburos. No solamente Guyana, sino que nos interesa también hablar de Surinam. La semana pasada, no sé si tienen conocimiento, pero el ministro Antonio Almonte visitó Surinam. Y Surinam es otra potencia emergente, digamos, en la región en términos de hidrocarburos. Bueno, lo que pasa es que Venezuela, Guyana y Surinam es parte del mismo territorio. Exacto, ¿no? Entonces aunque Surinam quedó en manos de los holandeses, ¿verdad? Así es, Persio. Y entonces interesa mucho las posibilidades de cooperación con ambos países, sobre todo por el área, las aguas compartidas, van a tener puertos, infraestructura de GNL importantes. Ahora, aquí hay un tema importante, sí, que tiene mucho que ver con nuestro espíritu latino, ¿verdad? La sistematicidad. Es decir,
estamos hablando de cosas que no lo podemos, ni siquiera que tuviéramos los recursos en la mano, resolverlo más que a largo plazo, un plan estratégico a largo plazo. ¿Cómo construir este plan para que un país como este pueda consistentemente ir trabajando, poniendo cada cable, cada cosa, cada avance, Sí. y que al final logremos tener lo que queremos, ¿verdad? Porque aquí somos muy dados, aquí, bueno, Guillermo arrancó y después yo llegué y tiré lo de él porque Sí. yo soy Alfredo ahora y lo quiero hacer como yo quiero. ¿Sí? Sí. A ¿Cómo ver, darnos esa consistencia en un plan a largo, mediano y largo plazo? un par de observaciones. El curso no simplemente es un manual de instrucciones o una forma de mirar hacia el futuro, sino también una mirada retrospectiva, ¿no? Es decir, saber lo que se ha hecho en cooperación bilateral o en la manera de entender la energía desde República Dominicana en su conexión e inserción con el orden mundial, ¿no? Pero yo creo que sí que hay que tener esos aprendizajes acumulados y darles un sentido. Creo que la Comisión Nacional de Energía ha diseñado un plan energético nacional que es una mirada de largo plazo, que por lo menos coloca o sitúa lo que serían los grandes ejes de transformación del sistema energético, ¿no? Y esto más o menos es compartido en distintos países. Nosotros queremos hacer mucho hincapié en la necesidad de que haya un cierto consenso social y político sobre la cuestión de la mirada energética y la política exterior. Nos parece que ese es un ángulo importante para el análisis y en clave interna, cuando uno construye un plan de largo plazo, como puede ser de la Comisión Nacional, entiendo que supera los límites de las legislaturas, es decir, que piensa más en lógica de Estado que en una posición de, digamos, de gobierno. ¿Y se tiene una agenda y unos objetivos concretos y articulados desde Cancillería respecto a cuál sería esa política de exterior energética que el país está persiguiendo? Sí, a ver, en Cancillería, digamos que el concepto de diplomacia energética no ha sido usado de manera continuada, pero sí hay reflexiones, ideas sobre geopolítica de la energía que se han empleado. Pero será recientemente que hemos tenido políticas diplomáticas energéticas muy agresivas, como por ejemplo Petrocaribe. Exactamente, es decir, siempre ha habido, digamos, aunque no le llamásemos de esa forma, la experiencia estaba, es decir, la experiencia precedía al concepto, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces sí que hay una sensibilidad sobre lo que serían los desafíos tanto en la producción como en la comercialización de energéticos primarios, eso sí lo hay. Nos interesa sobre todo, y el curso va destinado a ellos, llegar a funcionarios, a diplomáticos que están en las misiones en el exterior en el área comercial y económica. Es decir, para que entiendan también el lenguaje, los retos, las posibilidades, oportunidades que hay en esa área. Pero ustedes que vienen a República Dominicana, en perspectiva, ¿cómo ustedes ven la posibilidad de que República Dominicana pudiese tener energía alternativa en la proporción, no vamos a decir un 100%, vamos a decir un 50, un 40 quizá, porque actualmente yo creo que incluyendo la hidroeléctrica apenas llegamos como un día, un 12, algo así aproximadamente. Y además creo que la República Dominicana no ha aprovechado todavía los famosos MDL, los mecanismos de desarrollo limpio que han estado fomentando en muchísimos países. ¿Cómo ustedes lo ven? Bueno, es interesante la pregunta, pero primero para poner un poco en contexto, no es que lo ha hecho República Dominicana, también hay muchos otros países de la región que están realizando este mismo esfuerzo, no es algo únicamente República Dominicana. De todas maneras, ayer tuvimos la oportunidad de conversar un poquito de este curso de diplomacia con el viceministro de Energía y con el ministro, y obviamente hay un plan que tiene República Dominicana de llegar al año 2025 con un 25% de su electricidad de fuentes renovables, y obviamente también están trabajando para un horizonte también 2050. Y adicionalmente hemos conversado también de algunos planes que tienen el país para desplazar combustible fósil más contaminante, como el carbón o los derivados del petróleo, por algunas plantas de gas natural que son muy flexibles y son de arranque rápido por si hay algún tipo de emergencia. De todas maneras, obviamente que la planificación energética que mencionó Alfredo, que la Comisión Nacional de Energía ha hecho, es fundamental en esto para pensar el futuro más allá de un periodo de gobierno, eso es clave. Y eso es algo también en el cual están los otros países de nuestra región. Obviamente hay algunos que sí tienen una base un poco más fuerte, más sólida y que ya van como en una segunda etapa de la transición porque ya toda la parte eléctrica prácticamente la han transformado, y un caso muy paradigmático en nuestra región es el de Uruguay. Uruguay en algunas situaciones puede llegar a tener hasta el 100% de la electricidad producida con fuentes limpias.
Pero también es cierto de que Uruguay tiene algo que no tiene la República Dominicana, que tiene una interconexión con sus vecinos. Sí, Brasil, Por Brasil, Argentina y a través del sistema argentino con Paraguay, que es un reservorio de hidroelectricidad muy importante en América del Sur. Entonces, Uruguay puede darse ese lujo de tener 100% en algunas ocasiones, no siempre, de energía renovable porque tiene un respaldo de sus países vecinos que la República Dominicana no tiene. Entonces, un país como República Dominicana, que no tiene un respaldo de un vecino, no puede o no podría tener casi todo su sistema en base a energía renovable, porque si uno no tiene sol, si uno no tiene viento, directamente se queda sin energía. Entonces, el respaldo de los fósiles también a veces es importante. Le tendríamos que dar energía. Bueno, claro, sería al revés. En el caso de Centroamérica, el caso Costa Rica parece interesante también. Sí, sí. Costa Rica tiene un bajo consumo de combustibles fósiles, porque genera mucha energía hídrica. Le vamos a dedicar una de las sesiones a Centroamérica. Es decir, hay una parte de bloques regionales y nos interesa mucho, tendremos a una especialista en el proyecto Mesoamérica. Honduras creo que genera también. Sí, tenemos... De hecho, Honduras llegó a venderle energía a Nicaragua. Sí, y es muy interesante la parte de integración energética, es decir, entre países. Y vamos a tener una especialista en proyecto de Mesoamérica, que es la ambición, digamos, de integración eléctrica. ¿Y el suministro de gas natural se mantendrá estable en los próximos años a propósito de todos estos cambios y de la apuesta de República Dominicana con nuevas plantas de gas natural? Bueno, a nivel global, casualmente la Agencia Internacional de la Energía, que es, creo yo, una de las agencias más relevantes en estos temas a nivel global, ha producido un informe hace poquito, bueno, hace casi 4 o 5 meses, el último informe del año pasado, en donde ellos preveían que para el año 2023 y hasta 2025 los mercados de gas iban a estar, la palabra en inglés es tight, como compactos, es decir, no iba a haber grandes sobrantes de gas natural, pero tampoco iba a haber faltantes. Y básicamente la razón de eso es que se retira en el 2022, 2023 y en los próximos años hay muchísimo gas ruso que se retira del mercado mundial y debe ser reemplazado por otro tipo de gas. El gas natural yo creo que es de los combustibles fósiles, el primero es el menos contaminante, eso no es que yo lo creo, lo empírico así lo indica, pero además es el que tiene un poco más de crecimiento y seguramente será el combustible fósil que crezca todavía algunos años más hasta que esta transición que mencionábamos al principio se produzca totalmente. Pero tienen dificultades y problemáticas en el suministro y en los precontratos. Por supuesto, sí, claro, hay problemas de suministro, a veces los hay. Lo relacionado a cualquier tipo de combustible fósil, en las zonas productoras de gas natural, si usted tiene algún problema en particular, puede tener alguna falta de suministro. Pero en los últimos tiempos no se ha experimentado una falta de suministro, digo a nivel global, tal vez en un caso puntual, usted me dice, no, bueno, pero el año pasado a República Dominicana le faltó tal cargamento, puede ser. Pero a nivel global no se ha detectado una falta de suministro tan grande, sí se ha detectado un mercado bastante estrecho en el sentido de que no hay grandes excedentes. Y en ese sentido, disculpe y termino, la producción excedente de los últimos 8 o 10 años de los Estados Unidos con su gas natural no convencional ha hecho, digamos, que de alguna manera el mundo pueda pasar por esta situación en donde Rusia ha retirado su oferta de gas del mercado global y prácticamente no ha habido ningún problema grave o interrupciones graves. Ustedes tienen esta conferencia, pero ¿esto es abierto, es para funcionarios del sector o es abierto a todo el mundo? ¿Cómo es el asunto? ¿Y dónde es? Sí, esta primera edición bueno, es algo innovador o pionero porque no se habían hecho experiencias así ni en República Dominicana ni en la región. Sí hay programas de posgrado en el ámbito universitario estadounidense que se trabaja la geopolítica de la energía, pero una escuela diplomática y con este sentido es diferente, ¿no? El acto va a tener, el curso va a tener lugar en la INESDIC, que es la escuela para la formación... En la Cancillería. En la Cancillería, escuela para formación de diplomáticos y personal consular. Independencia con George Washington. Sí, nosotros decidimos hacer un cupo determinado de alumnos y por porcentajes. Vamos a tener 50 alumnos que van a pertenecer a Cancillería, es decir, van a estar en misiones en el exterior o en sede. Al cuerpo diplomático. Exactamente, eso es nuestro objetivo prioritario, para que tengan, digamos,
sensibilidad, como decíamos, a estas cuestiones y tengan manejo de lo que serían los problemas básicos de Que no les resulte extraño cuando le hablen del tema. Ha suscitado mucho interés, por lo menos nos ha llegado eso, y hemos involucrado también a diplomáticos dominicanos dentro del curso. Ahora, Luego va a haber, Persio, 30 alumnos que son del sector energético, que tienen relación también con la parte internacional, y 10 alumnos que pertenecen a instituciones afines en temas de gestión de energía. Por ejemplo, cambio climático, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Economía, Planificación y Desarrollo. Ese sería, digamos, el retrato del alumno al que va dirigido el curso. el escenario. Sí. Ahora, una cosa final de mi parte, creo que no están haciendo señas ya. En este mundo fragmentado, como se ha estado recomponiendo todo esto, ¿cuáles acciones pudieran conspirar contra un plan de esta naturaleza? Pensemos, el gas ruso que ha salido del mercado internacional, en algún momento tendrá que buscar destino, ¿verdad? Por dónde escaparse. ¿Pudieran surgir ofertas internacionales en esa competencia que conspire contra? Porque hacer un plan consistente de esto requiere inversión, requiere sacrificio, requiere disciplina. Pero de pronto hay alguien que me está ofreciendo el gas a un precio mucho más atractivo, que me resulta más atractivo a mí como Estado, a gobierno, a empresarios. ¿Hay planes que pudieran conspirar con esta estrategia? A ver, es muy interesante la pregunta que hace. Siempre puede haber algo que conspire. Yo creo que cuando usted dice estrategia se refiere a la estrategia tal vez de descarbonización que tienen los países de moverse fuera de los combustibles fósiles. Yo creo que ese es un objetivo de mediano y largo plazo. Hay países que ya se han trazado incluso en sus estrategias nacionales una carbono neutralidad hacia 2050. Significa no es no emitir más carbono, pero de alguna manera, si se emite carbono por la quema de combustibles fósiles, reabsorberlo por otro lado, que puede ser humedales, forestación, etc. Hay muchos países que están con una estrategia 2050, otros todavía no. De todas maneras, siempre va a ser, a mi criterio, necesario tener, por cuestión de seguridad energética y por cuestión de flexibilidad del sistema, algo de apoyo con gas natural, en este caso, o gas natural licuado. Y usted decía antes, el gas ruso salió del mercado, tiene que buscar destino. Ya tiene destino. Lo que le falta es un poco de infraestructura a ese destino. Pero el destino del gas ruso, que ya no va a Europa, usted lo va a ver en China muy prontamente. Sí. Ya lo está viendo este año y los próximos años lo va a ver más en China. Ya hay un gasoducto que hace mucho que está. Hay uno que está hace mucho, hay uno que está hace muy poquito. Y probablemente en la India. Claro, lo que pasa es que no hay infraestructura con la India, exacto. Pero lo que ha hecho la India en este último año fue convertirse en un exportador de petróleo. Y usted, por ahí, si ve los números, dice, India nunca exportó petróleo. Bueno, India está haciendo de trader del petróleo ruso, que los rusos no pueden exportar porque tiene el brand ruso está mal visto, entonces lo reexportan los indios. Ahora, siempre creo yo que va a haber algún espacio para tener, obviamente, apoyo de un sistema energético con gas natural, como el que tiene República Dominicana. Y puede haber otros oferentes. Hace 10 años hablar de Estados Unidos exportador de gas natural licuado era una quimera. Yo me he formado con mucha literatura que decía que los Estados Unidos iban a ir voraces para esta fecha, 2010, 2020, iban a ir voraces al mundo a robarse el gas natural del mundo porque ellos lo iban a necesitar. Bueno, resulta que ahora son exportadores. Entonces, siempre puede haber alguna situación de estas. Modestamente, y perdón por la autorreferencia, pero mi país, Argentina, está trabajando intensamente para poder, con su gas natural, que es básicamente de reservorios no convencionales, al menos poder ser un abastecedor del mercado del Cono Sur. Y los planes de algunas empresas es ir más allá y poder ir al mercado internacional. ¿Fue un error de República Dominicana apostar al carbón con Punta Catalina? ¿Quieres responder? Es un debate abierto, ¿no? Digamos que el mundo vive un proceso de descarbonización y toda la estrategia también comunicacional, narrativa, de conformación de la identidad de las naciones se construye con renovables. Estábamos hablando del caso de la India y la India está contando también al mundo todo el proceso de transformación de su matriz en esa clave. El acuerdo que llegó, por ejemplo, India con Australia recientemente es sobre transferencia tecnológica en renovables. Cuando vino el ministro de Exteriores de India
a República Dominicana, colocó el mensaje de la energía y planteó también el tema renovable, es decir, es parte del discurso donde también se conforma la identidad como país. Es probable que bloques económicos como puede ser la Unión Europea incorporen cláusulas de condicionalidad medioambiental a los nuevos tratados bilaterales. Eso significa que puede haber desventajas en negociaciones en función de la producción vía carbón. Entonces son cuestiones que tienen que ver con diversidad de la matriz y discusiones un poco más de largo plazo. Además, Gracias. hay situaciones políticas que cambian eso, porque, Sí. por ejemplo, esto que decía Guillermo, de que Estados Unidos es exportador, cuando se inició Punta Catalina, parte de la confesión de Estados Unidos que no tenía gas sino hasta... Claro. qué sé yo cuándo, porque el precio no estaban del vendiendo carbón. su gas. Si me permiten un complemento más a su pregunta sobre el carbón. Yo hasta abril de este año me desempeñé como director de seguridad energética de la Organización Latinoamericana de Energía, que República Dominicana es uno de sus miembros. Cuando pasó el tema de la crisis en Europa por la guerra, nosotros hemos recibido en la OLADE en ese entonces llamadas desde Polonia y desde empresas de Polonia y de Alemania para ver si de alguna manera podíamos contactarlos con productores de carbón de América Latina porque necesitaban carbón. Es decir, países tan avanzados con una transición tan acelerada como Alemania y Polonia, incluso en época de crisis, tuvieron que recurrir al carbón. Muchísimas gracias por haber estado con Bueno, éxito en el curso. Gracias, Gracias. muy Sí, amables. señores, Y gracias por este despedimos. esfuerzo, yo creo que lo necesitamos. Así es, el curso empieza mañana, ¿verdad? Mañana es el acto de apertura. Bueno, mucha suerte en todo el proceso. Mientras tanto, despedimos a Guillermo Kutuchian, economista de la Universidad de Buenos Aires y magíster en estudios internacionales de la Universidad Torcuato Di Telli, y de Alfredo Kramars, coordinador de este curso que tendrá lugar en esta cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Energía y Minas. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.